Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploramos una pregunta fascinante y frecuentemente debatida de la Biblia. ¿Fue Caín el primer hijo de Adán y Eva, en realidad el hijo de la serpiente? Esta pregunta ha sido discutida durante siglos por eruditos bíblicos, pensadores religiosos y creyentes. En este video veremos lo que dice la Biblia, examinaremos puntos de vista históricos y hablaremos sobre la controvertida idea conocida como la doctrina de la simiente de la serpiente. También descubriremos poderosas lecciones de la historia de Caín, lecciones sobre el peligro del pecado, la justicia y misericordia de Dios, y porque todos necesitamos a Jesucristo. Pero aquí está la parte sorprendente. Lo que aprendas hoy podría cambiar la forma en que ves esta antigua historia. Así que quédate hasta el final, no querrás perderte esta profunda inmersión en las Escrituras y la teología. Si estás listo para explorar este tema, dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo, suscríbete a nuestro canal para más reflexiones y compártelo con tus amigos y familiares para difundir la palabra. También queremos escuchar tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál es tu postura sobre los misteriosos orígenes de Caín? Descubramos la verdad juntos. Comencemos con lo que dice la Biblia sobre el nacimiento de Caín. En el capítulo 4, versículo 1 del Génesis se afirma: Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: He obtenido un varón con la ayuda del Señor. Al principio este versículo parece simple. Adán y Eva, después de salir del jardín del Edén, comienzan a seguir el mandato de Dios de son fructíferos y multiplíquense. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Eva celebra el nacimiento de Caín, reconociendo la ayuda de Dios para traer vida al mundo. Sus palabras, con la ayuda del Señor, muestran su gratitud y creencia en que la vida continúa a pesar de su caída en el pecado. Sin embargo, a lo largo de los años, este versículo ha suscitado profundas preguntas y diferentes interpretaciones. Aunque la mayoría cree que Caín fue el hijo biológico de Adán y Eva, algunos se preguntan si hay más en esta historia. Para entender el debate, debemos observar de cerca dos partes clave de la Biblia: el papel de la serpiente en el capítulo 3 del Génesis y los efectos de la caída. En Génesis, capítulo 3, se presenta a la serpiente como una criatura astuta y engañosa. Habla con Eva, cuestionando el mandato de Dios y tergiversando sus palabras. Esto lleva a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, un acto que introduce el pecado, la muerte y la separación de Dios en el mundo. Este momento lo cambia todo para la humanidad. Después de esto, Dios pronuncia una serie de maldiciones, comenzando con la serpiente. En Génesis, capítulo 3, versículos 14 al 15, Dios dice: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este versículo habla de dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La mayoría de los cristianos ven esto como una forma simbólica de describir la lucha entre el bien y el mal. La simiente de la mujer apunta a Jesús y sus seguidores, mientras que la simiente de la serpiente representa la influencia de Satanás en aquellos que se alejan de Dios. Una idea menos común y más controvertida sugiere que la serpiente pudo haber engendrado físicamente hijos a través de Eva, dando como resultado a Caín. Este concepto se conoce como la doctrina de la simiente de la serpiente. Los defensores de esta teoría creen que el engaño de la serpiente no se limitó solo a palabras, sino que involucró un acto físico que corrompió el linaje de la humanidad. A menudo señalan las acciones posteriores de Caín, como asesinar a Abel, como prueba de una naturaleza malvada heredada de la serpiente. Esta idea se basa en una interpretación literal de la simiente de la serpiente.
La doctrina de la simiente de la serpiente afirma que Caín, el primogénito de Eva, no era biológicamente hijo de Adán, sino el resultado de una unión entre Eva y la serpiente que se identifica como Satanás. Esta teoría reinterpreta los eventos de los capítulos 3 y 4 del Génesis, sugiriendo que el engaño de la serpiente hacia Eva implicó más que convencerla. Incluyó un acto físico o espiritual que llevó a la concepción de Caín. Aunque esta interpretación no es ampliamente aceptada, sus defensores señalan ciertos versículos de la Biblia que creen que apoyan esta visión. Veamos más de cerca sus argumentos. Número 1. El capítulo 4, versículo 1 de Génesis podría ser figurativo. Los defensores de la doctrina de la simiente de la serpiente sugieren que la frase Adán conoció a su esposa en el capítulo 4. Versículo 1 de Génesis podría no significar que Adán fuera el padre biológico de Caín. Creen que esta frase podría simbolizar una relación general o un acto de cubrir la vergüenza después de la caída. Según esta perspectiva, la concepción de Caín por parte de Eva podría haber ocurrido a partir de su interacción con la serpiente y no con Adán. Sin embargo, esta idea requiere interpretar el texto de maneras que no están claramente respaldadas por el lenguaje o el contexto. Las interpretaciones tradicionales entienden conoció la palabra hebreada como una referencia clara a la intimidad marital. Número 2. Las acciones de Caín muestran una naturaleza pecaminosa en Génesis, capítulo 4, versículo 8. Caín mata a su hermano Abel, cometiendo el primer acto de violencia registrado en la Biblia. Los defensores de la doctrina argumentan que este acto de celos, rebelión y desafío demuestra una naturaleza pecaminosa vinculada a la serpiente. También señalan la advertencia de Dios en Génesis, capítulo 4, versículo 7. El pecado está a la puerta acechando. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Afirman que el rechazo de Caín a esta advertencia y su alineación con un espíritu rebelde reflejan una conexión más profunda con la naturaleza de la serpiente. Creen que tal intensidad de pecaminosidad tiene más sentido si el linaje de Caín está vinculado a Satanás en lugar de a Adán. Número 3. Juan, capítulo 8, versículo 44. Como evidencia de apoyo, los defensores de la doctrina de la simiente de la serpiente también señalan Juan, capítulo 8, versículo 44, donde Jesús dice a los fariseos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él». Ellos relacionan esta descripción del diablo como un homicida con Caín, quien mató a Abel, y argumentan que esto demuestra que Caín descendía directamente de Satanás. Según esta perspectiva, las palabras de Jesús sugieren una relación literal de padre e hijo entre Satanás y Caín, haciendo de Caín el primer descendiente de la simiente de la serpiente. Sin embargo, la mayoría de los eruditos bíblicos entienden Juan, capítulo 8, versículo 44 en un sentido espiritual, no físico. En este pasaje, Jesús critica a los fariseos por su hipocresía y rebelión, comparando su comportamiento con la naturaleza de Satanás. La frase «padre el diablo» se considera una descripción de una conexión espiritual más que biológica. La doctrina de la simiente de la serpiente no es ampliamente aceptada por los cristianos convencionales y es vista como especulativa por la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Veamos por qué esta teoría no se alinea con las Escrituras. Número 1. La Biblia rastrea claramente la genealogía de Caín hasta Adán en Génesis, capítulo 5, versículo 3. Se dice: «Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set». Aunque este versículo se refiere a Set, muestra cómo la Biblia utiliza constantemente la genealogía para rastrear a los hijos de Adán a su semejanza. Este patrón también se aplica a Caín y Abel, quienes son claramente descritos en Génesis capítulo 4 como hijos de Adán y Eva.
La Biblia no menciona ningún otro parentesco para Caín. Además, las genealogías bíblicas a lo largo de las Escrituras rastrean a toda la humanidad hasta Adán. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículo 26 se dice: «Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra». La ausencia de cualquier mención de un linaje separado para Caín respalda firmemente la creencia tradicional de que Caín era hijo biológico de Adán. Número 2. Eva reconoció el papel de Dios en el nacimiento de Caín en Génesis, capítulo 4, versículo 1. Eva dice después del nacimiento de Caín: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Esta declaración es muy importante. Eva reconoce directamente la participación de Dios en el nacimiento de Caín, mostrando su creencia de que Dios creó la vida. Si Caín fuera hijo de la serpiente, sería muy improbable que Eva atribuyera a Dios su nacimiento. En cambio, sus palabras reflejan su comprensión de Dios como el dador de la vida. Esto coincide con la enseñanza más amplia de la Biblia de que la vida es un regalo de Dios. Por ejemplo, en el Salmo, capítulo 127, versículo 3 se dice: «Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». El reconocimiento de Eva del papel de Dios en el nacimiento de Caín muestra su creencia de que Dios estaba cumpliendo su promesa de permitir que la vida continuara, incluso después de la caída. Número 3. El pecado afecta a todos. La doctrina de la simiente de la serpiente afirma que el comportamiento pecaminoso de Caín provino de su supuesta conexión con la serpiente. Pero la Biblia enseña que el pecado es una condición que todos los seres humanos heredamos de Adán, no solo Caín. En Romanos capítulo 5, versículo 12 se dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Este versículo explica que la desobediencia de Adán trajo el pecado al mundo, lo que condujo a la muerte y a la separación de Dios para toda la humanidad. Las acciones de Caín son un ejemplo de esta naturaleza pecaminosa compartida por los humanos, no una prueba de un linaje separado. Además, la advertencia de Dios a Caín en Génesis, capítulo 4, versículo 7, muestra la responsabilidad personal por el pecado. «Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él». Aquí, Dios deja claro que las acciones pecaminosas de Caín fueron el resultado de sus propias elecciones, no de un rasgo inevitable proveniente de un linaje de la serpiente. Las palabras de Dios enfatizan que Caín, como todos los humanos, tenía la capacidad de resistir el pecado, pero eligió no hacerlo. Número 4. El pecado original aplica a todos. La creencia de que todos los seres humanos heredan el pecado de Adán es clave en la doctrina del pecado original. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, Pablo escribe: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Este versículo conecta la desobediencia de Adán con el estado pecaminoso de la humanidad y la obediencia de Cristo con nuestra redención. Si Caín no fuera un descendiente de Adán, esto pondría en duda esta enseñanza. La Biblia enseña consistentemente que todos los humanos comparten una naturaleza pecaminosa debido a Adán y necesitan la salvación a través de Jesucristo. Las acciones de Caín reflejan esta naturaleza caída universal, no un linaje único de la serpiente. Número 5. La simiente de la serpiente es espiritual, no física. La idea de la simiente de la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, generalmente se considera una metáfora espiritual, no una conexión biológica literal. La enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente representa la lucha continua entre el bien y el mal. Esto se respalda en Efesios capítulo 6, versículo 12, que describe el conflicto espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades.
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La alienación de Caín con la simiente de la serpiente es espiritual más que física. Su rebelión contra Dios refleja la rebelión de la serpiente, pero no significa que él fuera biológicamente descendiente de la serpiente. La Biblia deja claro que Caín fue hijo de Adán y Eva. Esto está respaldado por los registros genealógicos. El reconocimiento de Eva del papel de Dios en el nacimiento de Caín y las enseñanzas bíblicas de que el pecado afecta a toda la humanidad. La doctrina de la simiente de la serpiente puede parecer interesante, pero no tiene base bíblica y va en contra de enseñanzas clave de las Escrituras. En lugar de enfocarnos en ideas especulativas, la Biblia nos anima a aprender de la historia de Caín sobre los peligros del pecado, la importancia de asumir la responsabilidad y nuestra necesidad de redención a través de Jesucristo. En Romanos, capítulo 5, versículo 19, se nos recuerda: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La historia de Caín no trata de un linaje separado, sino de nuestra necesidad compartida como humanidad de la gracia de Dios. El origen de la idea de la simiente de la serpiente. El concepto de la simiente de la serpiente se popularizó en tradiciones gnósticas y esotéricas. Algunos escritos gnósticos describen a la serpiente como una figura de sabiduría que dio conocimiento a Eva, lo que llevó al nacimiento de Caín. Sin embargo, esto contradice la Biblia, que presenta a la serpiente como un engañador. Líderes cristianos tempranos como Ireneo y Agustín rechazaron firmemente la idea de una simiente literal de la serpiente. Ellos afirmaron que todos los humanos, incluido Caín, son descendientes de Adán y Eva. Hechos capítulo 17, versículo 26 lo respalda. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. En lugar de centrarse en los orígenes biológicos de Caín, la Biblia destaca su legado espiritual. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12 se nos advierte: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este versículo no significa que Caín fuera físicamente hijo de Satanás. Más bien, muestra que las acciones de Caín reflejaban la naturaleza rebelde de Satanás. La Biblia enfatiza el libre albedrío y la responsabilidad personal, que son centrales en la historia de Caín. Lecciones clave de la historia de Caín. La vida de Caín nos enseña importantes verdades espirituales. 1. El peligro de los celos y el pecado, como Dios advirtió a Caín en Génesis, capítulo 4, versículo 7. El pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Esto muestra que el pecado siempre es una amenaza, pero tenemos el poder de resistirlo. 2. La justicia y misericordia de Dios. Incluso después del pecado de Caín, Dios lo protegió al poner una marca sobre él, demostrando su misericordia. Génesis, capítulo 4, versículo 15. 3. La necesidad de redención. La historia de Caín nos recuerda que la humanidad necesita un Salvador. Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos libera del poder del pecado. Conclusión entonces, ¿fue Caín el hijo de la serpiente? La Biblia no respalda esta idea. En cambio, revela una profunda verdad espiritual. Todos enfrentamos la lucha entre el pecado y la justicia. La historia de Caín es un recordatorio poderoso de cuán destructivo puede ser el pecado y cómo la gracia de Dios puede transformarnos. Elijamos caminar en justicia, seguir la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad. Si encontraste útil este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más reflexiones bíblicas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que hay más en la historia de Caín de lo que hemos discutido? Gracias por vernos y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.